Buenos días, vamos a repasar algunos conceptos del tema 1, donde básicamente se introdujeron el efecto renta, el efecto de sustitución propio y el efecto de sustitución cruzado. También repasamos el concepto de la solución de esquina, pero como ese lo visteis en microeconomía, pues creo que no hace falta que yo lo vuelva a repasar. En cuanto al efecto de sustitución propio y al efecto de sustitución cruzado y al efecto renta, recordad que lo que se pretende es analizar en profundidad la decisión del consumidor. Quizá la primera variable que nosotros podemos pensar que nos afecta cuando vamos a realizar una compra es el precio del bien. Luego ya sabemos que no solamente el precio, sino que en nuestra decisión de compra pues nos afecta el gusto, por supuesto, nos afectará pues las características del producto, nuestras preferencias sociales, nuestra inclinación por un consumo responsable y ecológico, etc. Pero aun teniendo en cuenta que hay otros elementos, es verdad que un elemento muy importante es el precio de los bienes y por tanto con el efecto renta y sustitución pues se pretende estudiar más en profundidad qué es lo que ocurre cuando se modifica el precio de un bien. Recordad que con el efecto de sustitución propio lo que pretendemos es aislar el efecto que tiene un cambio en el precio de un bien sobre el consumo del propio bien. ¿Y cómo lo aislamos? Pues suponiendo que la renta real en términos de poder adquisitivo del consumidor permanece constante. Y después con el efecto renta lo que pretendemos es aislar qué es lo que ocurre cuando se modifica la renta del consumidor, cuando ese consumidor mejora o empeora su poder adquisitivo, qué inclinación manifiesta hacia el bien X que nosotros estamos produciendo. El efecto de sustitución cruzado, pues la repercusión que tiene la modificación del precio de un bien en el consumo de otro bien, aislándolo también por la renta, es decir, que vamos a considerar también en el efecto de sustitución cruzado que la renta real permanece constante en términos de utilidad o de poder adquisitivo. No es exactamente lo mismo, aunque nosotros por una aproximación hemos considerado que podía ser, que lo podemos identificar. Para repasar, me voy a ir a una de las preguntas del tipo test que hicimos en su momento y donde tenemos una función de utilidad x por y, una renta monetaria igual a 1000, un precio inicial de x igual a 1 y un precio de y igual a 2. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar la demanda ordinaria en cada caso para el bien x y para el bien y. Y para ello os recuerdo que tenemos que aplicar la condición de equilibrio del consumidor cuando la curva de indiferencia es tangente a la recta de balance. Y tenemos también que saber que el consumidor tiene una renta monetaria, que en este caso sería 1000, que va a permanecer constante. ¿Cuál es la condición de equilibrio del consumidor? Pues recordar que cociente de utilidades marginales igual al cociente de los precios. Y la renta monetaria pues nos señala cómo distribuimos la renta monetaria entre los bienes X e Y. A continuación, pues vamos a utilizar los datos del problema. Tenemos una función de utilidad X por Y. Y para esa función de utilidad X por Y, pues vamos a ver cuál es la condición de equilibrio del consumidor y la renta monetaria. La condición de equilibrio del consumidor pues sería utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y, que en este caso será Y partido por X, igual al cociente de los precios, que por el momento pues no lo vamos a despejar, no vamos a sustituir por los valores, sino que lo vamos a dejar de una manera genérica. A partir de aquí, pues de una forma sencilla, obtenemos que X por P de X es igual a Y por P de Y. Y ahora esto que hemos obtenido lo tenemos que sustituir en nuestra renta monetaria, que sigue siendo la misma, xp de x partido y por p de y. Por tanto, sustituimos la condición de equilibrio del consumidor en la renta monetaria y obtenemos que R, la renta, es igual a 2x por p de x. A partir de aquí, si despejamos la x,
pues podemos obtener la demanda de x, que por tanto será x igual a 1/2 de r partido por p de x. Si hacemos el mismo procedimiento, pero para el bien y, es decir, que sustituimos en la renta monetaria, en lugar de poner x p de x, ponemos y por p de y, pues es fácil darse cuenta que la demanda de y será 1/2 de r partido p de y. Para obtener el consumo inicial, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en la demanda de x y en la demanda de y los valores que nos da el problema. Renta monetaria 1000, p de x igual a 1 y p de y igual a 2. Y con esto pues tenemos que el consumo inicial pues será 500 unidades de x y 250 unidades de y. A continuación, bueno, eso sería lo que se observa. Yo puedo observar que a esos precios, pues un consumidor con una renta de 1000, una renta media, podemos considerar un consumidor medio, un consumidor prototipo, pues podemos calcular que aproximadamente va a consumir 500 unidades de X y que va a consumir 250 unidades de Y. El nivel de utilidad inicial, pues sustituimos en nuestra función de utilidad x por y por tanto multiplicamos 500 por 250 y obtenemos que el nivel de utilidad inicial pues será 12.500. Ya sabemos que ese valor 12.500 pues no tiene un significado intrínseco, sino que sencillamente pues nos va a servir para ordenar las preferencias del consumidor. A partir de aquí, pues vamos a calcular el efecto de sustitución si el precio de X sube a 2. Vamos a calcular tanto el efecto de sustitución propio como el cruzado. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es calcular el efecto de sustitución propio, porque a partir de ahí, sencillamente sustituyendo, pues obtendremos el efecto de sustitución cruzado. Como hemos dicho, el efecto de sustitución propio lo que pretende es ver qué es lo que ocurre cuando yo disminuyo el precio de X, pero la utilidad del consumidor permanece constante al nivel de 12.500 que es el que hemos calculado anteriormente. Como os digo, queremos aislar el efecto del precio. Ya después veremos qué ocurre, bueno, pues cuando aumenta la renta, cuando aumenta el bienestar. Entonces ahora pues tenemos que volver a poner la condición de equilibrio del consumidor, que es la misma que teníamos antes, porque la función de utilidad es la misma, los precios son P de X partido por P de Y y la condición de equilibrio del consumidor pues siempre es utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y igual al cociente de los precios. Y de la misma forma que antes pues tenemos X P de X igual a Y por P de Y. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ahora mi restricción no es la renta monetaria, mi restricción es la utilidad inicial. Esa utilidad inicial que yo sé que vale 12.500, pero que en términos generales pues va a ser U igual a X por Y, en términos generales de este problema, porque os puedo dar otras funciones de utilidad. Como lo que voy buscando es el efecto de sustitución de X, pues ahora en nuestra función de utilidad, en lugar de poner el bien Y, pues despejamos de la condición de equilibrio del consumidor y observamos que el bien Y será igual a X por P de X partido por P de Y. Bueno, pues sustituimos y ya tenemos la función de utilidad X cuadrado por P de X partido por P de Y. Y ahora, a continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esa expresión U igual a X cuadrado por P de X partido por P de Y es la demanda de Higgs o la demanda compensada del bien X. No hace falta que despejemos la X, si queremos lo podemos dejar, digamos, pues más bonito, pero con esa expresión es suficiente. Por tanto, ya tenemos la demanda compensada del bien X. ¿Cómo calculamos el efecto de sustitución? Pues utilizando esta demanda compensada. Y de esta demanda compensada, ¿qué sabemos? Pues que la utilidad es 12.500, sabemos que el precio de Y es constante e igual a 2 y sabemos que el precio de X ha subido a 2. Luego,
Utilizando estos datos, sustituimos en esa demanda compensada y tenemos pues que la X vale 353,33. Por tanto, el efecto de sustitución propio, ¿qué magnitud alcanza? Pues fijaros que el consumo de X ha disminuido de 500, que era el consumo inicial que calculamos antes, a 353,33, que es lo que acabamos de calcular ahora. La diferencia entre 500 y 353,33 será el efecto de sustitución propio y es el efecto que tiene el cambio del precio de X sobre X cuando la utilidad permanece constante. ¿Y cómo calculamos el efecto de sustitución cruzado? Pues utilizando la condición de equilibrio del consumidor. Si volvemos a la condición de equilibrio, X por P de X igual a Y por P de Y, pues podemos calcular el efecto de sustitución cruzado. La X vale 353,33, el precio de X vale 2, el precio de Y vale 2 y por tanto de ahí podemos despejar el valor de Y, que en este caso pues también vale 353,33. Como digo, en este caso que da la casualidad que el valor de Y es el mismo, pero si tenemos otra función de utilidad y otro cambio en los precios, pues lógicamente esta coincidencia no se dará. Luego repasamos para calcular el efecto de sustitución cruzado, sustituimos en la condición de equilibrio y por tanto obtenemos que la Y vale 353,33. Y el efecto de sustitución cruzado será el aumento del consumo de Y desde 250 a 353,33. Finalmente calculamos el efecto renta. ¿Cómo calculamos el efecto renta? Pues volvemos a utilizar la demanda ordinaria que hemos calculado al inicio del problema y utilizamos los nuevos datos. La demanda ordinaria, recuerdo que era X igual a 1/2 de R partido P de X y la Y 1/2 de R partido por P de Y. Utilizamos los nuevos datos, renta monetaria 1000, precio de X igual a 2, precio de Y igual a 2 y tenemos que el consumo final pues será de 250 para ambos bienes. De nuevo, repito, de 250 para ambos bienes dados los datos del problema. Es una casualidad, pero no se tiene que dar siempre. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos, ya hemos calculado la demanda compensada, U igual a X cuadrado P de X partido P de Y. Hemos calculado las demandas ordinarias, X igual a 1/2 de R partido P de X. Hemos calculado el consumo inicial, hemos calculado los efectos de sustitución, hemos calculado el efecto renta y hemos calculado el consumo final. Y a continuación lo que vamos a hacer es representar gráficamente lo que hemos calculado. Bueno, el efecto renta, como os pongo ahí, pues sería que X disminuye de 353 a 250. Y ahora, como os digo, vamos a representar gráficamente esto que hemos calculado. Bueno, la situación inicial, pues tenemos un eje de coordenadas X e Y, la restricción presupuestaria, que es la línea fina en azul, la curva de indiferencia, que es la curva gruesa en azul, y situamos el consumo inicial de X, que es 500, y el consumo inicial de Y, que es 250. A continuación, el problema nos dice que el precio de X ha subido. Como el precio de X ha subido y el precio de Y permanece constante, pues este sería el desplazamiento de la restricción presupuestaria. El efecto de sustitución lo que nos dice es que la utilidad es constante en esa curva gruesa que hemos puesto en azul, pero que tenemos que utilizar los nuevos precios. Los nuevos precios me lo indica la recta roja. Luego desplazamos paralelamente la recta roja hacia arriba hasta que se hace tangente a esa curva de indiferencia azul de trazo grueso. Pues trazamos la recta paralela y ahí en esos puntos de tangencia pues obtenemos
la cantidad de 353,3 que hemos calculado para el bien X y la cantidad de 353,3 que hemos calculado para el bien Y. Por tanto, de 500 a 353 sería el efecto de sustitución propio y de 250 a 353 sería el efecto de sustitución cruzado. Y para calcular el efecto renta, pues tenemos que obtener el consumo final. ¿Cómo obtenemos el consumo final? Pues ahora aumentamos la renta monetaria que le habíamos quitado al consumidor y volvemos a utilizar la línea continua en rojo. Para el consumo final, pues tenemos que buscar una nueva curva de indiferencia que sea tangente a la recta continua que está en rojo. Pues trazamos una curva de indiferencia que sea tangente y tenemos que el consumo final de Y, pues ya sabemos que es 250 y de X lo hemos calculado y también es igual a 250. Y aquí tendríamos representado pues los datos del problema. Os repito que el paso de 500 a 353,3 será el efecto de sustitución propio del bien X. El paso de 250 a 353,3 es el efecto de sustitución cruzado. El paso de 353,3 a 250 es el efecto renta. Y de alguna manera pues también podemos considerar un efecto renta para el bien Y, que sería el paso de 353,3 a 250. Como veis, en este caso, cuando disminuye la renta, disminuye el consumo de los dos bienes, puesto que pasamos de 353,3 a 250 para el bien X y de 353,3 a 250 para el bien Y. Luego, si cuando disminuye la renta, disminuye el consumo de ambos bienes, pues podemos deducir que ambos bienes son bienes normales. Y con esto pues concluimos el repaso de los conceptos fundamentales del tema 1. Os recuerdo que a partir del efecto de sustitución obtenemos la demanda compensada. La demanda compensada de un bien es aquella que recoge exclusivamente el efecto de sustitución propio y la demanda ordinaria es la demanda que recoge el efecto total, es decir, el paso del consumo inicial al consumo final que hemos calculado en el problema.